quiere arranco, doy la bienvenida a todos los que nos acompañan. Les agradecemos el que se hayan conectado y que estén con nosotros en este segundo Ateneo que tiene a bien organizar la Facultad de Artes en colaboración con la Red Latinoamericana de Educación Musical, de Educación Musical, ¿verdad? A quienes agradecemos infinitamente la confianza que han depositado en nosotros para poder realizar este tipo de eventos. Entonces, sin más, vamos a comenzar la sesión de hoy. Doctora Frega, adelante. Bien, muchas gracias otra vez por estar acá, muchas gracias por acompañarnos. Y si te parece, vamos a compartir pantalla. Ahora compartimos el PowerPoint, ¿no? El PowerPoint para darles la bienvenida, y yo quiero que sepan todos que el chat va a estar habilitado permanentemente y que yo lo voy a activar en forma tal de poder ir viendo si ustedes hacen contribuciones en el chat, me van a ir apareciendo y yo las puedo ir contestando, pero en algún momento hoy ya directamente lo hemos deliberado y lo hemos implementado. Creo que vamos a poder ir a interactuar con vos en algunos momentos y de acuerdo al tiempo de que disponemos, ¿no? Sí, entonces es la segunda fecha del ciclo Ateneos. Por el primer cliqueo, por favor. Y yo, por si acaso, bueno, por ejemplo, le doy la bienvenida a María Fernanda, que no estuvo con nosotros, aunque ella sabe de qué va la cosa, porque era coautora del primer trabajo, y eventualmente saludo si es que hay alguna otra persona, y le doy la bienvenida si no estuvo la semana pasada. Y por lo demás seguimos, y para ponernos a todos nuevamente en situación, vamos a recordar una frase que es importante del primer del Ateneo de la semana pasada, por favor. Y es esta frase que yo los había invitado inclusive a hacer una captura de pantalla si querían, porque era la frase que tiene iluminado, presentado en azul, lo que son los puntos básicos sobre los cuales estamos trabajando, es decir, cuál es de nuestro primer encuentro. Les recuerdo aquella cita de Ben Franzen, tan importante, y un investigador tan importante sueco en la historia de la investigación internacional en nuestra área, que pusimos en el primer Ateneo, y luego la definición operativa que utilizamos. La investigación en educación musical porque está en azul, sentido amplio, no sentido restringido al jardín de infantes, a la educación general, a la musicoterapia, a la formación de docentes, no. Todo lo que tenga que ver con enseñanza-aprendizaje. Y lo planteamos como que la investigación, dijimos, es una actitud del espíritu para decir, no es un trámite, tiene una metodología, pero no es un trámite, no es algo que tengo que hacer. Es algo que surge espontáneamente de estar vivo, hacerle preguntas al entorno en que estoy vivo. Y si estoy consciente de esto como actitud, entonces voy a poder preocuparme por procurarme informes de investigación, o por poder identificar problemas o situaciones que necesito quizás solucionar, y o bien hago una investigación yo, o bien leo investigación hecha por otros. Por eso se habla de impulsar al sujeto a explorar su realidad. Por ejemplo, no decir, ay, qué barbaridad, las autoridades no me dan suficiente cantidad de horas, por ejemplo, que es una situación problemática. Bueno, suficiente cantidad de horas en función de qué quiero hacer y para qué. Va. Y entonces uno se procura la metodología, es decir, las maneras los procedimientos primero, para explorar la realidad, para comprenderla, y para ayudar a mejorar con la exploración de más o menos respuestas precisas o genere más o menos interrogantes. La idea es mejorar todo el proceso. Por eso cierro usando más vale el proceso todo de enseñanza-aprendizaje de la música, el que están haciendo los chicos con TikTok,
el que hacen en un regatón, el que hacen escuchando el celular, el que hacen con el chat CPT. Todos esos son procesos interactivos en los que se produce transmisión y recepción. Esto lo recuerdo, lo vimos la semana pasada, pero en atención a todos, y en atención incluso a generar preguntas alrededor de este mismo seminario y sus propósitos, valía la pena, creo yo, recordar. Seguimos, por favor, Carla. El próximo cliqueo, por favor. Ahí está. Si ustedes recuerdan que cerramos después de haber visitado el trabajo de María Fernández Rafael, después de haberlo analizado, después de haber leído el artículo en los cuadernos, planteamos otro interrogante y nos fuimos a visitar el tema de los problemas que podemos tener, y para eso trajimos a colación cómo construye una herramienta que dé cuenta de una investigación histórica de estas características. Entonces mostramos el capítulo de los cuadernos en los que aparecía la tabla corta, la analizamos, explicamos las columnas y todo lo demás, y después mostramos la tabla completa que está en apéndice, en apéndice no, a continuación de ese mismo artículo en los cuadernos año 2, número 1, y luego les compartimos esa tabla. Pero antes de poner la tabla en pantalla, les quiero recordar las, digamos, consignas o las invitaciones amables, ya que se les mandó el material, para que ustedes pensaran, porque sobre eso vamos a interactuar ahora. Podemos entonces, por favor, cliquear y mostrar tarea para hoy era, y allí vamos a comenzar. Entonces, mi pregunta primera es, ¿les interesó? ¿Les interesó leer esta tabla retrospectiva con los títulos, los detalles, los autores, los lugares, los países, los focos temáticos, los métodos referidos de estos tantos seminarios de la ISBE del año 1968 al año 2017? Y abrí las preguntas, por favor, el que sigue, acá. ¿Qué hallazgos hubo en materia temática? Por favor, si pueden hacer una captura de pantalla, porque ahora, con estas dos últimas preguntas, porque, y si no quieren hacer captura de pantalla, se lo acuerdan, porque ahora voy a poner la tabla y voy a quedarme escuchando qué es lo que ustedes aportan. ¿Qué hallazgos en materia temática, o de foco, o de método, o de fecha, o de participantes autores, o de terminología, qué hallazgos hubo de hacer una lectura de esta tabla, que comprendo que está en inglés? Sí, bueno, es un inglés tan básico, tan elemental, y palabras tan absolutamente propias del mundo de la investigación, que creo que no les hemos pedido un trabajo imposible. Entonces, ¿les interesó y por qué? Hallazgos en materia temática, o de foco, o de método. Entonces retiramos el PowerPoint, por favor, Carla, y ponemos la tabla. El chat está habilitado, así que yo lo estoy mirando, estoy pendiente de que tengamos preguntas. Si no está apareciendo ninguna pregunta ni ningún comentario en el chat, estamos esperando. Ahí tenemos la tabla. Perfecto. Estupendo. Entonces, vamos a revisar la tabla. Yo no voy a exponer, yo voy a trabajar a partir de los inputs que hagan ustedes, a partir de la lectura que tuvieron, porque para eso les dimos el material hace una semana, se les mandó para que lo leyeran y lo fueran explorando. Lo vamos recorriendo despacito, siguen sin aparecer nada en el chat, y tampoco aparecen manos levantadas. Recorremos el 68, sí, seguimos. Sigamos. Digamos un poquito más rápido, por favor, y si pudiéramos continuar sin cortar y sin interrumpir. Es curioso, ¿no? La gente quiere hablar a veces rápido, pero cuando se le hace una pregunta puntual, como esta, díganme explícitamente qué encontraron, o me paro acá.
Me paro acá, seminario del año 62, en Gummersbach, en Alemania. Espero. A ver, parece que apareció una pregunta en el chat. Ah, no, acá no tengo nada, no me figura. Doctora María Fernanda Viñas tiene la mano levantada. Ah, lo que tengo es una reacción entonces. Perdón. Entonces, María Fernanda Viñas tiene... Perfecto. Entonces, ¿le podemos dar micrófono? Precisa la pregunta o el comentario, por favor. Gracias. Un momento, le abro el micrófono. No está habilitado todavía el micrófono de María Fernanda. Ahora sí. Vale. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos desde esta otra parte del charco, ¿no? Como solemos decir, y bueno, es una alegría poder hoy sí conectarme y poder compartir este ratito con vosotros, con ustedes. Más que una pregunta, Ana Lucía, es un pensamiento, ¿no? Cuando miraba la tabla, sobre todo de cómo han ido cambiando. A mí me llama siempre mucho la atención los enfoques de las diferentes temáticas. Creo que las temáticas quizás no han evolucionado tanto porque siempre estamos investigando sobre metodologías quizás activas, ¿no? Relacionadas con los grandes pedagogos y con cosas relacionadas también con la comprensión que por ahí los alumnos tienen en relación al aprendizaje musical, pero la manera de abordarlos en los títulos sí que me da la sensación de que bueno, en el 70 o en el 80 quizás la mirada era una mirada mucho más cuantitativa, ¿no? de realmente posiblemente tratar de entender desde lo cuantitativo hasta dónde se llegaba en esta comprensión de la música o en este aprendizaje de la música y más para este lado, más para lo que es, bueno, estos últimos quizás 10 años, sí que los enfoques están más relacionados con una cuestión, no sé si es más cualitativa, pero bueno, más de comprensión de qué es lo que pasa en el proceso, no tanto con el resultado al cual llega el alumno en el que está aprendiendo. Eso es una de los, bueno, de los aspectos muy pequeños, así que me llaman la atención en cuanto a cómo se abordaba. Gracias por el comentario. Lo voy a contestar porque creo que va a dar lugar a más de una conversación y de una pregunta. Si ustedes lo recuerdan, el primer seminario de 1968 se llamó Primer Seminario Internacional de Investigación Experimental en Música, en Educación Musical. Es correcta la visión que vos tienes, María Fernanda. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo la época en la cual, con anticipación ya en la década del 30, ya había dos journals, el Journal of Research y el Bulletin of the Council of Research in Music Education, publicándose en Estados Unidos, que tenían que ver con el tema de la investigación experimental. Y el tema, y gracias, tengo otra pregunta en el chat, pero voy a terminar con esta, y el tema muy interesante que vos estás señalando, es tan importante que el primer seminario se llamó el Seminario de Investigación Experimental. Y quiero aclararles un dato histórico porque es muy importante. Ese seminario no fue organizado por ninguna comisión internacional de investigación porque no había en la ISME ninguna comisión de investigación. La comisión de investigación se creó en el año 1968 y en la clausura de ese primer seminario experimental. Y en ese mismo, al crear la comisión, se resolvió que no se iba a seguir, que no se iba a llamar investigación experimental, sino que se iba a llamar investigación, punto. Porque en realidad, y todavía no estaba escrito el famoso libro del paradigma de la investigación, ya lo vamos a comentar dentro de un rato, ya en ese momento, estamos a fines de la década del 60, ya entrando en el 70,
estaba muy establecida la investigación en educación y ya estaba establecido el tema de que en realidad, cosa que hoy todavía la gente no tiene clara y habla con una soltura muy ingenua, ah, no, yo hago investigación cuantitativa, y la otra dice, no, yo hago investigación cualitativa, y el otro dice, yo hago investigación mixta. En realidad, lo que recién estábamos aprendiendo era a identificar problemas. Y una vez que identifico un problema, recién puedo ver cuál es el interrogante, recién puedo ver el problema en qué consiste, y recién ahí puedo determinar qué tipo de investigación le resulta adecuada. Entonces, efectivamente, María Fernanda, es evidente que esto fue un proceso. Entonces, esto que empezó en el 68, en el 70, pero hoy todavía hay investigación experimental, por supuesto. En Dubái, cuando nos reunimos, hubo un trabajo de investigación formidable de una joven doctora norteamericana que hizo un estudio de métodos estadísticos de investigación experimental, métodos estadísticos en música, en educación musical. Porque además, como está hoy la digitalización, hoy se está pudiendo trabajar con muestras que eran impensables hace 100 años. Cuando uno lee y estudia Seashore, que en 1918 y después en 1938 publicó el famoso test de aptitudes sensoriales para la música con 6 variables, con sus dimensiones, cuando uno piensa que trabajó con una muestra de 14.000 sujetos, y uno piensa que todo el procesamiento fue hecho con plantillas de evaluación a mano, uno dice, Dios me ampare, cómo trabajaba esta gente. Es decir, no solamente es que cambiar los métodos o pasar de lo predominantemente cuantitativo a lo que es más cualitativo o más relato de experiencia o más estudio de casos, ha sido un crecimiento en las miradas, en los focos de atención, en los recortes de situaciones problemáticas y por lo tanto en buscar cuáles son las técnicas adecuadas para estudiar un determinado problema que identifica un determinado interrogante. Porque se aprendió ya hace mucho que ustedes saben, es el famoso chiste de cuando a uno lo mandan a un cirujano para hacer una consulta, ¿no? Por lo menos hay un chiste acá en la Argentina, para el cirujano es como para el martillo, todos son clavos. Es decir, para el cirujano las situaciones predominantemente son operables. No sé si se entiende el sarcasmo que hay en esto, ¿no? Después lo veremos. Decime, por favor, María Fernanda, si te contesté más o menos claramente, y después voy a seguir con las preguntas que están en el chat. No sé si tienes el micrófono habilitado, María Fernanda. Bueno, tenemos una incompatibilidad acá. Estoy preguntando si María Fernanda está activada para poder... Ahora sí, ahora sí. Entonces, ahora sí. ¿más o menos te contesté o quedan dudas todavía? No, está absolutamente contestada. Igualmente le dejo ahí cuando pueda, también me lo comenta el hecho de también pensar en este proceso que me acaba de explicar, de por qué partieron de dónde, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando y las distintas miradas. También en ese momento no predominaba mucho el tratar de justificar la investigación que se estaba empezando a hacer en música desde una mirada muy científica, similar a lo que en ese momento se conocía como investigación, que era quizás el método científico puro y duro, y entonces también eso condicionaba un poco los recortes, bueno, los recortes no, sino que el abordaje o las miradas que se hacían sobre algunas cuestiones de las investigaciones que se llevaban a cabo en ese momento. Claro, Lo dejo ahí. Claro, que no te corten el micrófono, es lógico, no es que condicione, era la herramienta que tenían. Es lo mismo que preguntarse por qué alguien escribe para el piano, y alguien escribe para el piano si hay un piano. Entonces, yo hago investigación, por ejemplo, acá, Jaime hace un aporte en el chat muy interesante. A mi pregunta si había interesado leer esto, miren lo que contesta Jaime. Sí, ha interesado mucho.
Y para mí es sorpresivo, por ejemplo, al conocer que hay estudios sobre algunos temas, como la kinestesia en la ejecución de un instrumento, desde 1968. Es decir, es que el tema es que justamente este trabajo, esta overview, este listado que hemos hecho con Evelyn, que ha sido un trabajo enorme para poder recolectar la data de una manera completa y confiable, como les expliqué en el primer Ateneo, tiene que ser estudiado en todas las licenciaturas en educación musical e inclusive en música que estén dándose en cualquier universidad del mundo. ¿Por qué? Porque visitar lo que se viene haciendo desde hace 50 años no es tener la mirada puesta atrás, es simplemente estar al día de qué es lo que ya se conoce y no estar pensando, como decíamos, es decir, no partir en las preguntas que nos hacemos para investigar de la nada, o de muy poco, o del último bestseller, o de la última publicación de moda. A mí me asombró mucho, mucho recientemente ver el tema de la sinestesia puesto como, no kinestesia, que es lo que me menciona Jaime, de la sinestesia como un tema central en un congreso. Bueno, si es un congreso de psicólogos que están estudiando tecnologías aplicadas, bueno, pero ¿en qué contexto? En algunos trabajos, en algunos grupos de interés, pero lo que estamos viendo es que no siempre se eligen los marcos teóricos más adecuados para estudiar determinados problemas. Pero bueno, yo sigo adelante, gracias hasta ahora, creo que tengo algo más en el chat, y por ahí, Carla, por ahí tú puedes subir la lista para que vayamos más abajo y se vean otras cosas. Acá tengo a Said que dice, muy buenas tardes, doctora, gracias de antemano. Ahí no sé por qué se mezclan y en vez de una lista hay dos, así no puede ver la gente. ¿Estás pudiendo arreglarlo, querida? Pero ahora se me borró el chat. Ah, no, estaba acá en el costado. Muy buenas tardes, gracias de antemano, muchas gracias a usted. El cartel que nos enviaron sobre Aprendo Peto, claro, hoy vamos a trabajar esto, qué bien, estupendo la pregunta, quiere decir que ya tengo trabajo, ya tengo para el próximo trabajo una pregunta en el chat, porque el próximo trabajo, después que exploremos esta lista, va a ser justamente ese trabajo. Así que dejo la pregunta pendiente. Dejo la pregunta pendiente, quiero ver si hay otras preguntas. Me extraña mucho que no haya preguntas. A ver, paramos acá, por favor. Yo quiero saber qué entienden ustedes cuando ven el trabajo número 93. Dice, a pilot investigation of relationships between elementary keyboard sight reading achievement by music major in college and selected music profile test. Me voy a quedar, si me puede sacar la lista de la pantalla, por favor, y me pone a mí, me quedo esperando a ver quién me quiere explicar qué es lo que quiere decir ese tema. ¿Qué quiere decir pilot study? Estoy esperando ver manos arriba. Hay mucha gente. Podemos habilitar el micrófono de Edith Cardoso. Cómo no. ¿Bere? Acá está Edith Cardoso, la veo que tiene la mano levantada. Edith Cardoso. Sí, hola, buenos días. Es un estudio como experimental, un estudio piloto. A ver, ¿qué piensas tú que es piloto? Yo puedo hacer, es muy buena la pregunta. Cualquier interrogante que genere una necesidad de recoger información, porque no tengo la respuesta cuando me pongo a leer lo que ya se sabe sobre el tema. ¿Está claro? Quiere decir que hay una lectura sobre el tema.
y se elabora un modelo de investigación, es decir, una serie de procedimientos, para probar si la serie de procedimientos sirve. Suele recomendarse, y esto es muy importante cuando se está trabajando a nivel de licenciatura, suele recomendarse hacer una prueba piloto, es decir, un ensayo. Puede haber una prueba piloto con varios propósitos. Por ejemplo, se elige para determinada cuestión un modelo que ya está publicado. Modelo de investigación que ya está publicado. Un proceso de investigación. Pero queremos ver si el público, el grupo de gente que lo queremos usar, podemos implementar ese procedimiento. Creo que va a servir mucho, Carla, lo que estábamos conversando hoy de tu trabajo y que vamos a conversar ahora a continuación después que terminemos esta etapa. La prueba piloto es para preguntar, o para responder, mejor dicho, si me permiten voy a hacer un paralelo, si la receta de cocina funciona o no. ¿Se entiende qué quiero decir con la analogía receta de cocina? ¿Son 200 gramos de harina y un huevo o son 100 gramos de harina y un huevo? Es decir, para poder investigar hay que aprender técnicas. Las únicas técnicas que existen no son los cuestionarios. A mí me da mucha pena porque lo único que veo que usa la gente son cuestionarios. Y ahora vamos a ver uno, que con Carla acordamos que lo íbamos a compartir con ustedes. Pero el cuestionario me da el tipo de respuesta que se corresponde con el interrogante que yo tengo. O por ahí me da parte de la respuesta. Pero ¿cómo puedo probar? Acuérdense lo que decía Ben Franzen. La investigación nunca da respuestas finales. Y acuérdense del ejemplo que puse yo la semana pasada. Llegamos tan rápido a tener una vacuna, y más de una, dos, eficientes con el COVID, porque había know-how acumulado. Es decir, había manera de investigar y conocimiento acumulado, entre otras cosas, sobre cómo se construye una vacuna confiable porque es eficaz. Por eso, esa era tu pregunta, Edith, ¿la contesté? Sí, bueno, ya ahorita traduciéndolo, me sale, ¿no? Que es una investigación piloto de las relaciones entre el logro de lectura a primera vista del teclado en primaria, por parte de estudiantes de música en la universidad y perfiles musicales seleccionados. Claro, por eso dimos la tabla la semana pasada, en plena conciencia de que ustedes, si había un título que les interesaba, lo copiaban en Google Traductor y tenían, o sea, si ustedes trabajaban de un Ateneo al otro Ateneo, porque no les estamos mandando material para que lean y mirá qué bien tengo el material. Estamos mandándoles el material para que participen del Ateneo. Es decir, para que interactuemos construyendo conocimiento. Porque toda la investigación sobre enseñanza verbal demuestra que la comprensión de lo que se explica correlaciona con el nivel de vocabulario de cada uno, con el nivel de experiencia de cada uno y con todo el contexto cultural que cada uno lleva al momento del encuentro. Por eso les dimos una semana, por eso dimos la tabla con tiempo, por eso la explicamos acá, y por eso tenemos que comprender que hemos elegido el modelo de Ateneo. Esto no son clases magistrales. Hay muy pocas clases magistrales en el mundo, además.
Este es un Ateneo interactivo de construcción de conocimiento en conjunto. Entonces, acá me queda en el chat, fantástico, Said agrega y pone muy bien en el chat, mírenlo, contestando preguntas, un estudio piloto, es decir, que no se había hecho antes. Algo de ese estudio es nuevo y es para testar o probar algo. Por eso yo puse el ejemplo, por ahí tomo un recurso que ya está publicado en un informe de investigación, pero de repente tengo que ver si somos capaces de hacerlo, si tenemos bastante número de gente, en fin, etcétera, etcétera. Creo que voy a dejar ahora que ya trabajé y dado que hay, no creo que haya habido falta de interés, por ahí hubo falta de tiempo, porque acá hay gente muy notable entre la gente que está acá, evidentemente tiene que haberse, si se leyó, tiene que haber aparecido muchas preguntas porque es muy provocador la cantidad de ideas diferentes que aparecen a lo largo de esos años. Por ejemplo, que no aparecen muchos trabajos de América Latina, por ejemplo. Entonces, vamos a salir de acá. Carla Figueroa levantó la mano. Estupendo, Carla. Gracias, doctora. Yo quisiera saber su punto de vista. Revisando esta tabla, hay muchas investigaciones que se han ido, no sé si repitiendo o durante todos estos años. Sin embargo, veo que todavía hay muchas cosas que no se han resuelto, ¿no? ¿A qué le atribuiría usted esta cuestión de esa situación? A ver, Porque la investigación está, ¿no? no me pones ningún ejemplo. Eh, Fíjate, por ejemplo, a las investigaciones de la línea de Madsen sobre el uso del CRDI, por ejemplo. ¿A qué sí, hay una, porque revisé exactamente las de México y veía que habían poquitas y ahorita le digo cuál, déjeme, la busco en la tabla. Si quieres, comparte la tabla. ¿A cuál me refiero? Déjeme la busco. Aquí está México. Era del maestro Tort, del 74. Hace un rato la platicaba con mis ¿Cómo estudiantes. se llama la tesis? ¿Cómo se Es llama? la 78, es la 78, la número 78 de la tabla del 74 del maestro César Tort de México. ¿Cómo se llama el tema? The need for appropriateness of the use of national methods of the solution national music education problems. Y luego, Esta es del maestro Tort y luego hay otra del maestro Tort, no, bien, de otros mexicanos creo. bien. El maestro César Tort, yo estuve, fue en el 75 que presentó en muy bien, yo estuve, se la presentó en México el maestro. El maestro César Tort, ustedes saben perfectamente bien que inspirado en el método, digo los mexicanos, inspirado en el método Orff, su planteo era ¿por qué tengo que usar los xilófonos, que por otra parte tampoco eran alemanes, del método Orff? Los instrumentos de placas percutidas son una tradición en toda Europa, inclusive en Europa del Este, ¿no? Entonces él hizo en Artene todo el trabajo, yo visité Artene, conocí la orquesta y todo lo demás. Bien, la pregunta tuya es muy sutil, si quieres bajar la mano, porque en realidad el maestro no presentó un trabajo de investigación. O lo podemos llamar relato de experiencia. Lo cual quiere decir que no era tan predominante en el año 75 solamente la investigación experimental dura. Eso no es verdad, para nada. El trabajo que presentó Ben Franzen en 1968 no era un trabajo experimental. ¿Qué presentó? Presentó su teoría
con la misma dimensión conceptual, dimensión dije, no la misma argumentación, sino dimensión conceptual, con la cual un Karl Orff sostenía que, o un Zoltán Kodály sostenía, que el repertorio folclórico tradicional tenía que ser la base del proceso educativo de las jóvenes generaciones. Música tradicional, folclórica, de esa comunidad. Tomar el método Kodály, como se está haciendo en este mismo momento la Asociación Kodály en la Argentina, tomando el cancionero Kodály y poniéndole texto en español, no es respetar la teoría de Kodály. Es más, no solamente no es respetar la teoría de Kodály, en la Argentina existe el método Kodály, lo tengo yo acá arriba de mi cabeza en mi biblioteca, con material tradicional folclórico argentino. Eso sería un trabajo de traslación conceptual, que fue lo que hizo César Thorn. César Thorn trasladó la conceptualización, que es compleja, eventualmente es coetáneo Orff de Jacques Dalcroze, más o menos, que en principio era aprendo haciendo. Entonces, no aprendo teorizando y recordando de memoria definiciones. Entonces digo, bueno, pero ¿por qué voy a usar las placas? No es que él estuviera en contra de las placas, porque eventualmente ustedes tienen la marimba. Y yo he escuchado fenomenales conjuntos de marimba en México. Pero usemos instrumentos nuestros, y ahora, que sería un argumento totalmente válido para que hoy alguien dijera, usando la conceptualización de Orff, es decir, aprender haciendo, voy a trabajar con guitarras eléctricas y con cajones, porque eso es lo que hoy se está haciendo. Y eventualmente los invito a ver, creo que lo colgaron antes de ayer en YouTube, el David Garrett in Concert. Es impresionante. Espero que ustedes sepan quién es David Garrett, claro, que es un violinista fenomenal, contemporáneo, pero lo que pasa es que hace un show usando además técnicas del Cirque du Soleil. ¿Está bien o está mal? ¿Tengo que salir a hacer eso en la escuela? Aquí viene tu pregunta. Carla, acá viene tu pregunta. Primero, el maestro César Thorn presentó un trabajo que fue un relato de experiencia. Segundo, lo ilustró con sus propios grupos y en Artene. ¿Es un relato de experiencia? Perfecto. ¿Comprueba una verdad? Ahí va tu pregunta. Ocurre que nosotros ya sabíamos en la década del 70, y lo sabemos mucho más hoy, aunque todo lo que es la inteligencia artificial como resultado nos está preocupando porque la gente es altamente impregnable y condicionable, porque imita. ¿Tá? Miren las pausas que estoy poniendo para que penetre, pero él nos demostró que se enseña música así y solo así, porque de otra manera no se aprende. Que fue tu pregunta, ¿por qué hago más de un informe de investigación sobre un tema? No se comprobó una verdad. Hay problemas con interrogantes y métodos que responden a algunas verdades. Por ejemplo, en el año 76, 78, en el Mundial en London, Ontario, en Canadá, presentamos un trabajo hecho en Argentina y en Estados Unidos, comparando, escúchenme bien, y lo encuentran en la tabla, porque está, además lo presentamos en un seminario en Estados Unidos, en Bloomington, si era más preciso en los trabajos de ecos rítmicos utilizar
el método Jacques Dalcroze de desplazamientos en el espacio, o la percusión corporal, o la imitación con la Leos. El desplazamiento en el espacio, Jacques Dalcroze; la imitación con percusión, si es con palabras, es Orff; si es con la, es Martenot; y si hago solamente la Leos, le bajo un nivel de complejidad. Y el estudio fue hecho en colegios americanos y en colegios argentinos, y naturalmente para la secuencia de jardín de infantes de 3, 4, 5 años, el mayor nivel de precisión de reproducción de motivos cortos, la, era mucho mayor que, evidente, ¿no? La coordinación vocal a los 3 años es más madura, por lo tanto puede ser más precisa que el desplazamiento del cuerpo en el espacio total. Esa es una verdad, de las poquísimas que hay, que sin embargo tiene límites, porque si estoy trabajando con disabled, o sea, si estoy trabajando con gente con problemas motores, hay que ver de qué problemas motores estamos hablando. Por lo tanto, creo que hemos sacado jugo a la tabla y que vamos a volver al PowerPoint, por favor, Carla. Y después, y vamos a ir entonces a lo del cuento musical que nos preguntó el colega. Volvemos a la tabla entonces, por favor. Esta es la segunda fecha, ¿no? Ahí está, póngala toda. Pim, 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 pim. Llegó abajo, conclusiones. Hemos llegado hasta acá. Yo les sugiero que no abandonen la lectura criteriosa de la tabla. Por ahí algunos no tuvieron tiempo, por ahí algunos no se dieron cuenta que con cortar y pegar en Google traduzco y me entero de qué va la cosa, pero el nivel de información que ustedes adquirirían sobre el mundo de la investigación aplicada solamente leyendo la tabla es inmenso. Vamos a la próxima diapositiva. Vamos a otra investigación para aplicar todo lo conversado. Y Carla Figueroa, nuestra coequipe de acá en este curso, nos ha compartido el trabajo que presentó en Cancún hace 2 años en el regional latinoamericano, y ella presentó una información con el equipo, ella, Manuel y otra gente, ahora vamos a ver los nombres, presentaron un póster y presentaron no solo el póster, sino que está el paper, o sea que está el artículo. Pero nosotros ahora vamos a ver el póster. Por favor, vamos a recorrer seguimos en esta slide. Quiero que identifiquen, por favor, en una primera lectura que les voy a dejar muda, me voy a quedar muda, que encuentran el problema, el interrogante, el método de estudio y qué tipo de data nos ha compartido Carla. Seguimos acá en esta, terminemos esta transparencia, por favor, Claudia. Después vamos a ir al paper completo para comentar el contenido, la redacción y la relación con el póster. O sea que salimos de acá y vamos al póster. ¿Nos entendimos bien? ¿Ustedes tienen el chat activado para ir haciendo preguntas cuando quieran? Ah, acá sigue una pregunta de Maura Sánchez. Igual tengo esa duda. ¿Han existido mayores esfuerzos? Porque parecen pocas veces en la tabla. A ver, esta es otra pregunta. Mientras pones el póster, por favor. Nosotros los argentinos hemos estado muy presentes con muchos trabajos en la ISBE. No, hay muy pocos trabajos de latinoamericanos. Uno, en la comisión de investigaciones, estamos hablando de la comisión de investigaciones, no de los congresos mundiales. Mientras yo estoy respondiendo, por favor, lean atentamente esto. Y el tema es que, indudablemente, los seminarios internacionales para todos, para el ruso, para el chino, para el argentino o para el sueco, son en inglés. Entonces, claro, el hispanoparlante que no habla inglés
porque el seminario no es para leer solamente un papel, es para discutir. Esta forma en la que estamos trabajando ahora es la forma en la cual nosotros trabajamos. Los papers se mandan, son elegidos, se mandan con anticipación, y cuando se llega a la reunión no se vuelve a leer el paper. El ponente agrega al paper que ya circuló y lo leímos. Y después de agregar en 20 minutos en plenario, se contestan preguntas. Es difícil tener una pregunta así sobre la marcha si un paper no se leyó con anticipación. Por eso en el Ateneo estamos usando la dinámica de darles una semana de anticipación para que lean los trabajos. Bueno, vamos entonces por favor a leerlo, y quizás ahora ya, si leyeron, podemos levantarlo para que puedan leer hasta el final. Gracias, Mayra, que te haya servido la respuesta. Gracias por decírmelo. ¿Subimos, Carla, por favor? Ese es todo el paper, No, el no. póster. Ah, tienes razón. Tienes razón. Están las dos columnas de citas abajo. Podemos agrandarlo un poquitito porque las citas no se ven. Ahí está. Pero entonces se me salió de ámbito. Bueno, ahí está. Muy bien. Supongo que ahora tendrán preguntas, ¿no? O alguien levantará la mano, te pido que lo... Por acá tenía una pregunta antes referida a esto. A ver, la voy a buscar en el chat porque estaba más arriba. A ver si bajo. Ah, acá había otra pregunta que no llegué a contestar de Pedro. La vamos a contestar ahora enseguidita. Me llama la atención que muchas investigaciones abordan el concepto de la percepción, investigaciones sobre la percepción, sobre la recepción, pudiendo ser el estudio de la primera un buen antecedente de la segunda. Después lo vamos a volver sobre eso. Hágame acordar, por favor, Pedro, y pida la palabra si quiere. Vamos acá. Said Pimentel, muy buena. Gracias de antemano por compartir. Mi pregunta es, el cartel que nos enviaron sobre Aprendo Presto, ¿se plantea como una investigación? Bla, 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 bla. Bueno, perfecto. ¿Sobre qué base epistémica? Yo estaba pensando en el enfoque de investigación y empezaba por el Kurzweil. Bueno, perfecto. Muy bien. Muy bueno el apoyo, ¿eh? Muy buena la pregunta. Primero, cuando yo leo algo, lo leo en sus propios términos. Y antes de llegar a preguntar si no lo haría de otra manera, tengo que terminar de entender de qué manera está hecho esto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto es un informe de investigación? Y si es un informe de investigación, ¿dónde está el interrogante? ¿Dónde está la muestra? ¿Dónde está el detalle de los componentes de la muestra y de la situación de la toma de la muestra? ¿Dónde está todo el cuestionario que está reflejado en el gráfico de barras a la derecha? Voy a ir meditando. Este póster que presentó este equipo, levantamos un poquito otra vez, Carla, por favor, para que se vean los integrantes. El cuento musicalizado y el teatro de oral como herramientas de práctica interdisciplinaria en la educación musical. El caso de Aprendo Presto. Yo considero que antes de abordar las preguntas que me hizo el colega, muy interesantes, inclusive con respecto a marcos epistemológicos, yo creo que hay que terminar de entender qué es lo que dice este título. Que antes de cambiarle el método a algo, tengo que tratar de entender cómo se hizo. Lo primero que tengo que decir es que esto no es una investigación formal. Esto es un relato de experiencia. A un relato de experiencia le tengo que hacer las preguntas que el relato de experiencia genera. Y lo último que solemos hacer es a un relato, lo último que se debe hacer a un relato de experiencia
hay que, como cualquier relato, o inclusive un diseño de investigación formal de la más dura, hay que entenderlo en sus propios términos. Yo no sé si ustedes leyeron, se acuerdan, que poco antes del COVID hubo una investigación dura en Corea, Corea del Sur, que al ser tomada en otro país el informe de esa investigación, y al ser reproducido el método, se comprobó que había procedimientos que aplicados no daban los resultados, el tipo de resultados que enunciaba el investigador. Al investigador le costó perder la cátedra, al coequiper en Inglaterra también le costó perder la cátedra, y al investigador coreano le costó devolverle el subsidio al Estado. Pero es porque alguien, que no fue ni el coreano ni el inglés, leyó la investigación en sus propios términos y la reprodujo. A eso me estoy refiriendo. ¿Se entiende, no? La respuesta le estoy preguntando al colega cuya valiosa pregunta empecé a leer recién. Primero tengo que entender bien esa investigación. Acá está. ¿Sobre qué base epistémica se sustenta? Entonces, lo que yo le tengo que preguntar a esta investigación es, por ejemplo, si bien es cierto que es muy prudente y habla desde la práctica, y usa dos herramientas didácticas establecidas, el cuento musicalizado y el teatro de sombras, quiero decir, didácticas establecidas, yo he utilizado ambas estrategias didácticas en distintas zonas, es decir, existen. Le tengo que preguntar qué implica el uso de la voz interdisciplinario, porque ahí estoy teniendo un problema que apunta a lo epistémico. Es decir, ¿cómo concibo las dimensiones del aprendizaje que estoy buscando? Ahora, este informe que presentó Carla es un informe que se presentó con carácter retrospectivo. Fue un trabajo de aula didáctico de formación que empezó en el año 2013, si no me equivoco. Yo dificulto que haya habido un diseño de investigación y que este cuestionario que se exhibe acá en el gráfico de barra haya sido previsto en el diseño inicial. Yo creo que la verdad de este relato de experiencia, que como tal es sumamente válido, son los razonamientos que pone en la introducción, que por otra parte es una introducción totalmente informal. Es una introducción con poco detalle y que proviene de un paper que enseguida vamos a compartir para ver de qué estamos hablando, en el que está absolutamente todo lo que en este póster no está. Said, entenderla en sus propios términos quiere decir, gracias por la pregunta, porque entender en sus propios términos es una locución muy habitual cuando se está enseñando metodología de la investigación. Quiere decir leer lo que me están diciendo. ¿Qué quiero decir con leer lo que me están diciendo? En ningún momento aparece una argumentación epistemológica. Por lo tanto, no hay una argumentación epistemológica. Por lo tanto, no lo debería rebatir desde la epistemología, sino que lo debería rebatir o cuestionar o preguntar para entender bien antes de ofrecerle una alternativa y otra manera para hacer eso. Cuando yo leo un ejercicio de álgebra, lo leo en sus propios términos. O sea, voy leyendo lo que los corchetes, los paréntesis, las comas, los puntos, los signos me van dando. No me voy imaginando, cuando estoy haciendo un ejercicio de lógica, voy leyendo lo que me están planteando en esa forma. Esto es porque estamos trabajando investigación y no estamos trabajando mera divulgación. En este caso de este Ateneo, ¿no? Para mí el tema fundamental que no se explica en ninguna parte de este póster es
¿qué se entiende por práctica interdisciplinaria? Porque el problema es que, si bien es cierto, tengo una bibliografía de disciplinariedad, ¿puedes subir por favor el póster otra vez, Carla, si eres tan amable? Y podría, eso, y podrías ampliar la bibliografía. Tú la bibliografía que pones sobre interdisciplinariedad es Lenoir. Lenoir es un generalista que plantea temas de interdisciplinaridad en educación. Entonces, lo que tendría que ir a hacer, desde el momento que me comparten las fuentes, es ver para Lenoir qué significa interdisciplinaridad. Y entonces ahí sí estoy entrando ya en el campo de la epistemología. Gracias por la pregunta, fue muy importante esa pregunta, muy, muy importante. Ahora, si ustedes me permiten, yo voy a salir del póster y vamos a ir al paper. Y acuérdense, todo esto que vieron acá, lo van a ver en el paper, pero mucho más grande. Ya van a ver todo el paper. ¡Ay! Me fui, me quedé, ahora sí. Gracias. ¿Me dejas un minutito en pantalla a mí? Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Se va entendiendo? ¿Se va viendo? ¿Se va comprendiendo? Acá está. Fenómeno, fenómeno. Ya intercambié con Said. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Entonces me voy del chat y compartimos el trabajo entero. Gracias, por favor, Carla. Acuérdense que estos ateneos tienen como tema hacia una lectura comprensiva, déjamelo así donde está, hacia una lectura comprensiva de informes de investigación. Me importa mucho que miren dónde está publicado esto. En los anales está acá a la izquierda. Bueno, acá está agrandado ahora. Si pudiéramos dejar las cosas y no andar, te está confundiendo mucho la pantalla hoy con... Pudiéramos dejarlo en algún lugar y que se quede quieto. Ahora no veo el texto en texto. Y en cambio, ahí está. Vamos por favor al texto nuestro. Hay que subir un poco el texto. Subimos por favor el texto. Subimos el texto. Estoy mostrando. Un minuto, le voy a quitar la doble página. Lo teníamos preparado antes de empezar la página simple, para que lo podamos agrandar bastante para que la gente lo lea. Listo. ¿Podemos subirlo, por favor, cuando que aparezca el tamaño y además que no se vea? Ahí está, basta, 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 ahí. Te ven todo el equipo, ¿no es cierto? Pero el resumen es prácticamente lo que figura en el póster, menos las fotos y las ejemplificaciones. Vamos al texto, por favor, más abajo, Carla. El abstract lo ven en inglés, sigamos más arriba, por favor, al texto. Ahí está. Lo ampliamos un poco más, ¿se puede? Ahí está. No, es mucho. Ahí está. Y fíjense que empieza con la misma argumentación. Y fíjense ustedes que va yuxtaponiendo, esto es muy importante al leer un informe, va yuxtaponiendo fuentes documentales e inspiraciones desde el punto de vista teórico. Yuxtapone un Willems, en versión de 1987, pero aclaro que el original es muy anterior, es de antes de la década del 60. En español está desde la década del 60, antes estaba en francés. El Dewey es del 34, por supuesto, el famoso Dewey. El Better Dreamer es una vieja postura, el Philosophy of Music Education. En realidad, si yo le quisiera hacer un planteo a esto,
Por ejemplo, yo podría decir, bueno, después de la postura un poco idílica de Rimmer, después David Elliott escribió Music Matters, pero en el año 2012 salió el Oxford Handbook of Philosophy in Music Education con las nuevas posturas de Rimmer, de Elliott y las nuestras, las de Bauman y mía. Porque resulta que nombrar una bibliografía, subimos un poco más, por favor, mientras la gente sigue. Ya se va a compartir, si se les va a compartir, gracias, estupendo, Said, con la pregunta. Miren lo que pasa en el segundo párrafo. Tomando como punto de partida la idea del Reed, ¿puedo mezclar realmente un Rimmer del 70 con un Reed que no fue del 82, fue del 47? Que ella había nacido en inglés a fines del siglo XIX, y su famoso Education Through Arts fue un libro axial en un momento determinado, muy revisado recientemente por otro inglés, Ken Robinson. Lo habrán leído, lo habrán visto. Entonces, pero esto es un relato de una experiencia de un grupo de profesores que estaban enfocando un trabajo en el cual iban visitando cursos, escuchando clases, haciéndose preguntas, implementando soluciones prácticas, que después se haya transformado, creo, en un grupo de investigación, en un cuerpo académico, creo, que es creyendo, si no me equivoco, o increyendo, es otra cosa, pero esto es una magnífica mostración de un proceso a lo largo de más de 10 años, o de casi 10 años, haciéndole interrogantes a la bibliografía que iba apareciendo en una época en la cual hubo una verdadera explosión en América Hispana de licenciaturas en educación musical. Entonces, este trabajo hay que leerlo en ese contexto, que es un relato de los hallazgos progresivos que se fueron dando en la necesidad de implementar acciones operativas para A, capacitar docentes, y B, satisfacer una demanda incipiente en el Estado mexicano. Porque no se acuerden, no se olviden, mejor dicho, perdón, colegas mexicanos, que los mexicanos cada 6 años, lo dicen ustedes así, cada sexenio cambian de contenidos curriculares en los colegios. Así que pónganlo en ese contexto. Quiero aclarar, un trabajo así como está difícilmente hubiera sido aceptado en la Comisión de Investigaciones de la ISBE. Por eso es que la Comisión de Investigaciones de la ISBE, de la que fui presidente, chair, durante 6 años, es que propiciamos tanto este tipo de ateneos o de cursos interactivos de metodología de la investigación, porque lo que necesitamos es que las jóvenes y medias generaciones, es decir, los jóvenes y no tan jóvenes, se vayan enterando de todo lo que tenemos transitado dentro de la formación de maneras de mirar y de maneras de proceder en el campo de nuestra especialidad. Bueno, ahora vamos a seguir para adelante, por favor, porque a mí me queda todavía otro trabajo para presentar hoy. Sigamos, por favor, porque lo vamos a dar para que la gente lo lea. Quiero ir a la tabla. Ahí va, pero arriba. Resultados, acá, eso, arriba. Arriba, querida, donde empieza, resultado, está. Más arriba. Sube más. Bueno, acá está, basta. Bueno, ahí hay publicidad del ensamble, me parece muy bien. Ustedes ven las distintas funciones que ha ido cumpliendo, que son resultados que se miden de otra manera. Pero fíjense que a lo largo del texto, ustedes van a darse cuenta que el grupo no es un grupo estable del 2013 al 2022. Es un grupo que cambiaba. Entonces, en un momento determinado,
a no sé qué grupo de no sé qué año, bajamos por favor, despacito Carla, acá está, subamos, ahí está. Quiero tener consideraciones finales arriba, subamos por favor Carla, ahí está, paro ahí, y leemos este párrafo. Bueno, a mí no me dicen qué año lo hizo. Ella me dice que empezó toda la experiencia y que hubo grupos que se constituyeron a partir del 2013. Pero ¿cuándo hizo este FODA? Porque en definitiva ustedes lo van a ver ahora abajo, es un FODA. O sea, un estudio de fortalezas y debilidades de un proyecto. Es una técnica muy utilizada. Entonces me dice, en una encuesta, ¿cuándo? ¿A dónde? ¿Cómo la implementó? ¿La mandó por correo? ¿Lo hicieron presente? ¿Quién construyó el cuestionario? ¿Quién eligió las preguntas de la... ¿Cómo? ¿Cuánta gente? ¿Cómo se mandó? En un trabajo de la ISBE, cualquiera de los que ustedes vean en esa tabla enorme que les mandamos, en los cuales se hayan usado cuestionarios, el informe les va a presentar todos los detalles, porque los datos de la manera en que algo se ha hecho son parte fundamental del informe de investigación. Es lo que permitió, en el caso del investigador en Seúl, duplicado por el inglés, que los dos perdieran las cátedras y que el coreano tuviera que devolver el subsidio, porque habían informado el método como correspondía, si no, no se lo hubiera aceptado ni Science ni Nature, y cuando alguien fue a hacer lo que se llama la réplica de una investigación para convalidar los resultados, había fallas. Entonces, acá, para que esto fuera un informe formal, me falta la cantidad, me faltan los 23 integrantes y exintegrantes, de qué año, qué título, cuándo habían cursado, cómo se les administró. Ahora, ¿fue legítimo hacer esto? Claro que sí. Fue utilizar una herramienta muy valiosa. Se utilizó más vale desde la mentalidad de la investigación-acción, que fue una metodología que se empezó a usar a fines de la década del 90, en el libro Las aproximaciones a la investigación en educación musical, que publicó la ISBE en el 92 y que tradujimos acá en la Argentina y que está de acceso libre en mi página web, lo tradujimos en el 93, ya se habla de investigación-acción. Y ya se empieza a hablar de este tipo de mecanismos de recogida de datos. Entonces me dice, dentro de los puntos a mejorar, mencionaron que es necesario reforzar el compromiso, pero ahí ustedes se dan cuenta de la candidez con la cual se trabaja. Yo no puedo reforzar el compromiso de otro. ¿A qué vuelvo a tener un interrogante epistemológico? Tengo que analizar probablemente el proceso, porque si alguien no ha desarrollado suficiente compromiso, de afuera no se lo voy a desarrollar. La responsabilidad de afuera tampoco se la voy a desarrollar. Entonces tengo que someter a escrutinio el proceso. Ahora, vamos a usar dos ejemplos, porque fíjense que no me ponen el cuestionario completo, está bien, en este tipo de informe está correcto, pero vamos a leer qué es lo que dice a las dos preguntas que están representadas con gráficos de barra. Bajamos a la figura 5, por favor. La ponemos grande para que se pueda leer lo que dice. Ahí está. Experiencia didáctica. ¿Consideras que participar en Aprendo Presto te ha fortalecido en algunos de estos aspectos? Experiencia didáctica. Formación académica. ¿Y dónde está la definición de experiencia didáctica? ¿Qué quiere decir experiencia didáctica? ¿Cómo era el cuestionario que le mandé para saber que le atribuyo en el gráfico un tanto nivel de validez, digamos, de confiabilidad? Reforzamiento de conocimiento, práctica de ensamble instrumental, manejo de voz y escenario, incluso si ustedes lo ven, las categorías no son unívocas. No tengo descriptores, no sé cómo lo hicieron esta entrevista.
me muestran unos resultados. Es lindo saber que hicieron un FODA, pero yo no sé cómo hicieron el FODA, ni cómo lo administraron. Por lo tanto, la validez de este informe, además de que es parcial, porque como bien dice legítimamente el informe, son 2 de las preguntas, al no presentarme todo el cuestionario ni cómo lo hizo, no puedo tener una visión de conjunto. Luego bajamos por favor a la número 6, me paro ahí. ¿Qué características deberían tener los integrantes de Aprendo Presto? ¿Esto qué me permite suponer? Que estamos buscando mecanismos para seleccionar a quienes vamos a incorporar a los integrantes, lo cual aparentemente significa, y se aclara en todo el trabajo, que ya no estoy hablando solamente de la motivación didáctica interdisciplinar, que era el primer párrafo de este paper y además del póster, sino que estamos hablando ya de integrar el ensamble, ese ensamble que fue premiado y que tuvo tantos éxitos. Salgamos por favor esto de pantalla, gracias. A ver si hay algunas preguntas nuevas en el chat, si me dejan. Acá me dice, bueno, es muy lindo, ¿nos podrían compartir el paper? Yo le tengo que decir a Said que todo esto está en la red, que todo esto son las publicaciones del regional de la ISME de hace 2 años en Cancún. Así que con que, por supuesto, no le vamos a compartir los proceedings, pero bueno, si Carla los tiene a mano y los quiere compartir, será por un mail. Pero este es el tipo de documentación que cualquier profesor o formador o formándose tiene que estar atento a encontrar, porque hoy la documentación que hay en la red es simplemente abrumadora. Y eso es algo que nos preocupa mucho, porque vemos que hay mucha investigación disponible, pero no estamos viendo tanto que se le esté usando acabadamente. ¿Hay alguna pregunta hasta acá más, además de lo que acaban de leer? ¿Algún comentario? Porque si no, voy ya rumbeando acá. Ahora entiendo que los instrumentos deben ser detallados lo más posible. Ricardo, no es que usted lo entienda, Ricardo. Y no sé a qué se refiere con instrumento, un informe de investigación debe tener todos los datos necesarios para que el que lee pueda comprender en detalle todo el proceso de esa investigación. No es que lo entienda Ricardo, que acaba de escribir el mensaje, o lo entienda yo. Esto es un principio de lo que es la comunicación. El mensaje tiene que ser claro, y un mensaje de investigación es claro cuando tiene todos los detalles que permiten que el otro eventualmente tenga toda la información necesaria para poder, si le interesa, reproducir un trabajo. En realidad, las revistas de investigación con publicaciones de investigación no son para ganar créditos solamente, son para divulgar procesos que se han hecho, para compartir resultados, y eventualmente que alguien replique la investigación y pueda ampliar la confiabilidad, que fue en definitiva la pregunta que planteó Carla con respecto. Le voy a poner un ejemplo muy rápido. Si ustedes llegan a escribir, por ejemplo, conocen el famoso sistema de orquestas infantiles, juveniles de origen venezolano. Bueno, si ustedes escriben el sistema y googlean, le van a encontrar montones de trabajos.
trabajos denonadamente 100% de acuerdo y trabajos críticos. Nosotros publicamos con Ramiro Limonge en el Journal de la INVE en inglés Facts and Counterfacts, es decir, escribimos datos. Lo primero que hay que decir es que no es un método, ni nunca fue un método. Si cada maestrito en cada lugar donde se arman orquestas infantiles y juveniles usa sus propias maneras de trabajar. Pero hay un principio que se ha deformado y es el hecho de imponer a un alumno en una orquesta, ya eso lo saca de los síndromes de pobreza. No es verdad. Díganoslo a nosotros los argentinos, que teníamos muy buen nivel educativo y no me cuenten cómo en 20 años lo hemos perdido. No me cuenten. No me cuenten. Los mitos son una traición al ser humano, pero bueno, ahí me meto en otro campo que no tiene nada que ver con el Ateneo. Vamos al Ateneo. Vamos al mi PowerPoint, por favor. Así vamos abordando el final de mi parte y le puedo dar lugar a Sergio. Bueno, ya lo transitamos, creo que se quedan contentos porque en las preguntas estaban. Vamos a esta ya la transitamos, por favor, la transitamos, ¿eh? Y ahora voy a otra investigación. Por favor, cliqueamos. Acá les voy a presentar una investigación muy formal, muy densa, que se ha hecho con todas las características de salud metodológica necesaria. El informe final tuvo 98 folios, y lo que nosotros les vamos a mostrar ahora, pero terminamos de cliquear acá, por favor, primero y segundo, con marcas, bueno, salimos de acá y ponemos la síntesis, solamente la síntesis, el resumen, eso, el cortito. Nosotros se los vamos a mandar, les vamos a mandar todo para que tengan, yo voy a volver a tomar el curso, en la quinta clase voy a estar en la cuarta, en la tercera, voy a estar en la cuarta, pero esto que les mando hoy lo vamos a terminar de discutir en la última. Pero fíjense, octubre de 2017 se publica en una revista. Si lo pudiéramos dejar ahí, dejarlo de mover y de agrandarlo, lo agradecería mucho. Bueno, sigamos, subimos. Porque quisiera mostrar el resumen, por favor. Ahí está, me paro ahí para que lo leamos. Estamos hablando de una universidad privada que tiene 60 años de vida, acá está, lo van leyendo, ¿no? Y que venía implementando un programa pionero de que en todas las disciplinas, llámese diseño, abogacía, ingeniería, business administration, licenciatura en gestión, licenciatura en comunicación, licenciatura en lo que sea. Saben que en general los programas universitarios pueden ofrecer obligatorias y optativas. Acá había que cursar a lo largo de los 4 años de la licenciatura, obligatoriamente 2 de las optativas, que en total eran 8, en cada carrera, a elección de 60 ofertas, 2 tenían que ser de arte. Entonces, en un momento determinado se resolvió en el año 2015 hacer un relevamiento del resultado de este proceso. Y esta es la investigación que se informa acá. Fíjense a una investigación realizada, me dice dónde, me dice el tema, y vamos a analizar para ustedes acá. Ofelia analizó, fue coequiper mía, ella trabajó conmigo, era mi asistente en esta investigación, la dirigí yo. El impacto desde el punto de vista de la gente que había elegido alguna optativa de música contemporánea. Y
fíjense cómo les contamos inmediatamente cómo se hace. Lo próximo que sigue, leímos este párrafo, se implementaron encuestas electrónicas, telefónicas y entrevistas personales para la obtención de la data. El universo de análisis fue todos los datos. Vuelvo al trabajo de Carla. Carla me dio 23 respuestas, pero yo no sé cuál fue el universo. Es decir, no sé a cuánta gente se lo mandaron. No sé cuánta gente había transitado el proyecto. ¿Me entienden? Esto es una muestra de cómo redactar el informe. El universo de análisis fue de N 7.346 egresados, pertenecientes a las Cortes 2011 a 2014. La muestra de N, la muestra, o sea, los que respondieron a las distintas modalidades, 108 sujetos, se conformó con todos aquellos que habían contestado la encuesta electrónica. O sea, que esos 108 contestaron la encuesta electrónica. Para realizar las encuestas telefónicas, se formó otra muestra al azar de N 66 sujetos. Seguimos y subimos, por favor. Y las conclusiones, se destacó una tendencia favorable a la inclusión de la música en los planes de estudio, dados por el nivel de impacto y la positiva valoración de la cursada. Salgo de la síntesis y pongo el papel entero sin marca. Si lo tienes a mano, Carla, porfa. Todo eso se los vamos a mandar, ¿eh? Pero ahora lo van a tener que leer para la... Tranquila. Y si no te entres sin marcas, por el que tienes marca, el que te quede más cómodo a mano. Ahí está, subimos. Vamos subiendo. Ahí está. Bueno, subimos, por favor. Ahí, lo agrandamos, muy bien, agrandemos. Ahí está. Me paro. Porque hay una introducción. Hay una introducción que da marcos teóricos. Me dice eso que el colega había preguntado hoy del marco epistemológico. Yo lo tuve que deducir en el cuento musical porque me hablaban de interdisciplinariedad. Pero acá me explican el marco teórico. Con referencias. Es decir, nosotros vamos a hacer esta investigación no en el aire y tampoco no en una bibliografía demasiado amplia. Pero ¿qué me dicen abajo además? ¿Podemos levantar para que se lea bien la nota de pie de página? Levantamos esto nada más. Ahí está. Artículo desarrollado en el marco de la data recogida en la investigación, evaluación del impacto de la cursada de las asignaturas de arte a nivel de agro en las Cortes 2011-2014, un estudio exploratorio, Frega del Amo 2015, publicado en el repositorio de la UADE, consultado el 23 de agosto de 2017, y link. ¿Se entiende cómo se informa un recorte? No veo aparecer nada en el chat. Es decir, les estamos mostrando perdón porque había una pregunta sobre investigación-acción que no la contesté antes, la voy a contestar enseguida. Pero quiero cerrar esto. No veo ninguna pregunta respecto a esto en el chat. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? ¿Por qué estoy enfatizando esto después de haber mostrado el abstract? Porque aún cuando hago un recorte, en el recorte tengo que tratar de presentar. Y yo les mostré el abstract de este artículo. Y este artículo es el abstract, la síntesis. Ahora le estamos mostrando el artículo. Y este es un recorte, le dice que es el recorte que tiene que ver con música contemporánea.
pero en la primera página del artículo, nota a pie de página, se les dice dónde pueden ir a buscar el informe total de la investigación que es de acceso público. Bien. Pasamos un poquito a la página siguiente para mostrar un poquito más. Sí, pasamos, por favor. Bueno. Yo lamento mucho que esté saliendo tan complicada esta mostración hoy. Bien. Sacamos, por favor, pues dejémoslo acá, objetivos de la investigación. Se describe. Para que ustedes sepan cuál fue el temario. Bien. Sacamos entonces el trabajo ya de pantalla, sabiendo que les vamos a mandar los documentos. Y les vamos a mandar la síntesis también. Y ahora contesto preguntas, si es que las hay, con respecto a qué quisimos hacer al presentar ahora verdaderamente una línea de investigación formal muy, muy pesada, es muy densa. Un informe de una investigación con un universo de más de 7.000 estudiantes, que cubre cohortes claramente establecidas, en el cual ustedes tienen acceso al informe total, o sea, esas 98 páginas son esas que están en el HTTP, y además van a recibir la síntesis y van a recibir el artículo completo de Ofelia del Amo, ¿no es cierto, Carla? Entonces, Los acabo de poner en el chat. Fantástico, ya los tienen en el chat, pero ahora lo que yo desearía sería escuchar reflexiones o preguntas de ustedes antes de pasarle ya la voz y el micrófono al doctor Sergio Figueiredo, que nos está acompañando, que va a tener a su cargo el Ateneo del viernes que viene, yo los voy a acompañar, por supuesto, y que quiere tomar contacto con ustedes y presentarles ya el material para trabajar el próximo viernes. Pero me interesaría mucho que quiera, levante la mano y conversemos. A ver, María Fernanda, yo creo que esto que estás escribiendo en el chat, por ahí lo puedes comentar si te habilitan el micrófono. Creo que está habilitado tu micrófono, María Fernanda. Ah, vale, Sí. no lo sabía, vale. Pues que cuando la iba escuchando, realmente a mí, cuando hago el ejercicio de escribir el resumen o de escribir un resumen de alguna cosa que estoy por ahí trabajando, sobre lo que estoy trabajando, es como el reflejo o realmente el espejo de si todo el trabajo que fui desarrollando realmente ha estado coherente y ha sido, claro, hacer el ejercicio de resumir en ese pequeño abstract, ¿no? De tantas palabras, el objetivo o la pregunta de investigación, depende de lo que me haya planteado, una hipótesis, depende de lo que cada uno se plantee, exactamente enmarcar el objeto de estudio sobre el cual yo estoy focalizando, que es dónde quiero poner la mirada, determinar si es un recorte, bueno, toda la parte metodológica, la base esta epistémica sobre la cual yo estoy basando, claro, son muchas páginas quizás que redactamos y cuando hago ese ejercicio de redactar el resumen, ahí realmente me doy cuenta si hay alguna cosa que está patinando o que realmente no ha estado clara en todo ese desarrollo del trabajo y me ayuda a quizás volver marcha atrás y revisar qué cosa o qué planteamiento de lo que quizás fui haciendo no está bien planteado o si es una cuestión de redacción, porque a veces sí que el planteamiento metodológico está bien hecho, está llevado a cabo, pero yo no me estoy explicando como corresponde. Entonces, para mí el poder plantear un resumen en condiciones es un ejercicio
de reflexión sobre todo lo que hice. Y además, siempre también creo que implica el punto este de que sé que en 250 palabras o 300 o las que sea, tengo que ser capaz de poder captar la atención de la gente que me está leyendo para que después quiera interiorizarse en todo lo demás que he escrito, ¿no? Ir a este lugar y bueno, y eso, nada, es que es como para mí clave, ¿no? Es que Encontrar esa persona. el publicar no es un trámite para ganar créditos. Sí. Y esto viene del iluminismo más puro. Y yo siento mucho que haya gente a la que no le guste el iluminismo porque no está de moda, pero cuando Diderot planteaba que lo que se sabe bien se dice con claridad y precisión, tenía razón. Esos vericuetos verbales que están apareciendo en la modalidad contemporánea de comunicación coloquial, donde las frases están llenas de muletillas y como si, las cosas ahora no son como si, son deformaciones de la comunicación que tienen que ver con aspectos coloquiales muy marcados por la comunicación de impacto, que no tienen mucho que ver con la investigación, pero que no tienen mucho que ver con la vida académica y tampoco tienen mucho que ver con la claridad en la comprensión recíproca. El hecho de que haya estímulos de créditos en las carreras, que es una cosa que está estabilizada más que nada por el mundo anglosajón, por supuesto, y que el mundo hispanoparlante está copiando religiosamente, se está transformando en un fin en sí, en vez de cumplir las razones por las cuales existían todo este tipo de mecanismos. El Congreso no es nada más que para estar y qué bien que estoy con la gente y me veo, está estupendo. Yo no sé cuánto tiempo vamos a poder seguirlo haciendo con lo caros que están los pasajes, pero bueno, seguiremos trabajando en remoto, que como estamos haciendo ahora. Pero el publicar tiene dos finalidades: cotejar la validez y confiabilidad de los hallazgos, y la segunda es ayudarlo al que está compartiendo a comunicar lo que está pensando. Porque no es fácil. Nosotros hoy en día, alguien preguntó hace un rato algo que tenía que ver con, a ver, voy a ver si lo encuentro en el chat, porque, sí, alguien me dijo si fulano y sutano, acá está. La investigación acción empezó con fulano y sutano. Bueno, a ver, la investigación acción empezó con nacer humano, porque por tanteo y error se fue aprendiendo cuál era la verdurita que podía comer y cuál era la que envenenaba. Y además cómo se lo contaba al otro para que no se envenenara. Ahora, desde 1988, no sé, acá dice una pregunta y menciona que fueron los dos primeros que planeó, no tengo la menor idea, porque no conozco toda la bibliografía que hay en el mundo, si son estas personas, Kemp y Taggart, por ahí son ellos en 1988, no sé, los primeros que publicaron sobre cómo planificar la investigación-acción. Nosotros, cuando tradujimos el libro que había compilado Anthony Kemp de aproximaciones a la investigación en educación musical, el último capítulo habla de investigación-acción, y ya estaba usándose en el año 92, ya se escribían artículos de investigación-acción y ya se presentaba investigación-acción, así que dudo mucho que haya sido en el 88 el primero. No, yo creo que son uno de los pioneros, pero no me atrevo a decir que son los primeros. Bueno, eso ahí me gusta cómo está la explicación. Ese es el tema, cómo manejo el dato también. Pero es importante darnos cuenta además que la formalización de un procedimiento no quiere decir el descubrimiento del procedimiento. Pero yo cierro sobre tu comentario, que creo que fue muy valioso, diciendo que tenemos que entender que me parece que está un poco mercantilizado en el mal sentido de mercantilizado,
el estar permanentemente publicando para juntar créditos, que en algunos países se pagan, en el mío no. En el mío no. Uno trabaja y se lo subsidia solo. Y tengo 65 años de profesión, ¿eh? Esta que les presento acá no, ¿eh? Esa estuve contratada todo el año con Ofelia haciendo la investigación. Pero es un rara avis. Yo vengo investigando desde el año 60. El régimen de estímulo a la investigación en la Argentina se legisló en 1992. Así que, como se darán cuenta, bueno, entonces, pero el tema es que todo este circuito que hay alrededor de la investigación es para compartir, para cotejar, para comparar, para enriquecer. Acá me vuelven a preguntar, va a ser la tercera vez que lo digo hoy, aproximaciones a la investigación en educación musical, del doctor Anthony Kemp. Es un clásico en español. Está agotado en soporte papel. Está digitalizado y es la única manera de alcanzarlo ya. Publicado en español en la Argentina en 1993. Si en alguna universidad que trabaja en español no se está usando, no lo puedo entender. Porque fue un libro básico y la gente muy experta de la ISME lo publicó, son los mejores investigadores de ese momento, Bernard Rainbow, Anthony Kemp, Leffert, Harold Fiske, uno de los más grandes experimentalistas que ha habido, sentó cátedra mundial. Está en español de 1993. ¿Lo dan los profesores en las universidades hispanoparlantes? Si no los están dando a los estudiantes de grado, flaco favor les están haciendo. Está disponible y gratuito. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? Yo creo, y lo estamos planteando, va a haber un trabajo de la RELEM que se va a plantear en Chile, y estamos trabajando a nivel internacional en algunos grupos, estamos muy preocupados con lo que está pasando con el mercantilismo mal entendido, porque no tiene nada de malo tener un estímulo por lo que uno hace, al contrario, quiero que va al mercado a comprar tacos uno, que son tan ricos, unos buenos tacos mexicanos bien hechos. Hay que pagarlos, ¿no? Porque el que fabrica el taco tiene que comer y tiene que vivir. Pero el conocimiento se está construyendo para ser compartido y usado por los estudiantes universitarios, nuestros estudiantes de grado, sean 1, 3, 20 o media universidad que tenga una licenciatura en educación musical, tiene que estar trabajando con la más decantada y probada y cualificada bibliografía de base. Después, por supuesto, trabajan las líneas de interés de cada una de las universidades. Es lógico, por supuesto, pero no a todo el mundo le gusta lo mismo, o le interesa lo mismo. Esa es la idea, además, por la cual este ciclo de Ateneos, además de tener el lujo de que nos reciba la BUAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en su Facultad de Arte, tiene profesores de otros países o de otras universidades. Entonces yo ahora, saludándolos, si no tiene nadie más que decir nada más, por suerte, qué bueno que son, bueno, estupendo, estupendo, fantástico. Yo le paso, si no les parece mal, me quedo, no me saquen, yo quiero escuchar hasta el final y acompañar, pero le vamos a pasar la pantalla, la voz y todo lo demás acá me dice. A ver, una pregunta sobre la primera tabla. ¿Qué ejes de cuestionamiento o observaciones son posibles al hacer su lectura? Es decir, temático,
si hay temas que coincidan o parezcan interesar, o por ejemplo necesitamos lo que quiera, pero vamos a hacer una cosa, porque es muy buena la pregunta, la ves, Carla, ¿no? Que está en el chat. Yo propongo que les pegues en el chat del PowerPoint mío, de las dos clases. ¿Te parece bien? Ella les pone en el PowerPoint mío de las dos clases. ¿Quién es ahí? ¿Lo puedo ver? A ver, ¿dónde estás ahí? Ah, Said, pero estás con la cámara apagada. Sigue estando con la página, con la web. Ok, entonces vamos a compartir mi PowerPoint y yo les agradezco la compañía y los dejo ya. Le pasamos la pantalla a Sergio y yo me quedo stand-by y agradeciéndoles. Buenas tardes, un gusto estar aquí con usted. Agradezco muchísimo la invitación de la doctora Frega para participar de esta actividad de los Ateneos. Y claro, agradezco mucho la universidad, la BUAP, que está promoviendo esta actividad en conjunto con la RELEM, la Red Latinoamericana de Educación Musical, de la cual soy parte integrante. Es un placer muy grande estar acompañando las dos sesiones de la doctora Frega, porque así me preparo un poco adecuadamente a la continuación de la discusión, presentando aquí lo que entiendo que es interesante para más una etapa de la discusión sobre los informes de investigación. Yo tengo que me disculpar por el español, que no hablo, es una mixtura de portugués con español, mas espero que todos comprendan lo que estoy diciendo. En duda, pongan la mano, que ciertamente la doctora Frega entiende perfectamente lo que hablo y puede traducir en un español más adecuado cuando fuera el caso. Y claro, el chat estará abierto todo el tiempo y yo espero también corresponder con informaciones que sean relevantes para todos. Yo organicé un conjunto de 3 textos para el próximo encuentro, siguiendo un poco la estructura que la doctora Frega viene presentando. Ciertamente la idea es seleccionar puntos para provocar una discusión y provocar una conversación sobre aspectos específicos de los informes. Seleccioné 3 investigaciones que, como veremos, tienen características muy distintas. Por esto mismo seleccioné estas investigaciones que tratan de contextos completamente distintos también. Que me recuerda que la doctora Frega fue muy clara que cada investigación necesita de una metodología, de un abordaje que es específica, porque el contexto es fundamental. Entonces, pienso que es una idea para la discusión que haremos adelante. Uno de los textos está en portugués, y creo que no es tan difícil leer portugués. Para la presentación en el PowerPoint voy a hacer una traducción para facilitar la conversación durante la clase. Mas el texto está, creo que no es tan difícil leer, comprender y usar, quién sabe, una traducción de Google Translator para entender mejor lo que pasa. Los otros 2 son en inglés. También no sé cómo es la lectura, la aproximación con ustedes con la lengua inglesa, mas es también una necesidad la lectura de informes que no están
en nuestras lenguas. Es una experiencia de investigación, creo que podría ser importante también. Claro, voy a traducir para el PowerPoint los puntos que vamos a discutir y pienso que cada uno con sus conocimientos de la lengua inglesa haría una traducción o no, o usaría el texto en original. Voy a preparar esto todo para el próximo encuentro. Me encantaría que todos pudiesen leer una parte o leer de una manera general o que está en el contenido para que tengamos una buena conversación. Carla, por favor, se pone el PowerPoint. Yo hablo poquísimas palabras sobre cada texto para ejemplificar qué vamos a hacer. Y aquí está el primer slide con la organización de la RELEN, el grupo de apoyo. El próximo está el título. En el próximo tenemos el primer texto, que traducir el título, Impactos de una maestría en educación musical en la publicación y en el desempeño profesional de los egresados. Es un texto que presenté en la Comisión de Investigación de la ISME en 2020, que está publicado en los proceedings que ya están disponibles. Carla enviará a todos los participantes. Es una investigación que es parte de mis intereses en los últimos años, que es comprender un poco más los efectos, los impactos de la formación que ofrecemos en cursos de grado y cursos de posgrado. Pienso que esto es relevante ahora en Brasil, por ejemplo, porque tenemos un número muy grande de cursos de posgrado, de maestría y doctorado, y hay un montón de maestres y doctores desempleados que no están en mejores condiciones porque tienen un posgrado. Me interesa mucho saber un poco más sobre esto, ya que pasé 40 años de mi vida dedicando tiempo para la formación en la posgraduación en educación musical. El otro texto es también, el próximo slide, Carla, por favor, esto. La música en las disciplinas de didáctica de un curso de enseñanza secundaria, aprendizaje en colaborativo. Este es parte de un trabajo de doctoramiento que orienté en Brasil, que se refiere a un aspecto muy específico de la formación de docentes. Esta formación que es secundaria es un curso que está casi en extinción en Brasil y que es un curso secundario, una enseñanza media antes de la universidad, mas que prepara maestros para actuación en la primaria o la educación de infantes. No es más permitido que estos titulados sean maestros de clase, mas son auxiliares de clase y pueden trabajar con algunas actividades. Está previsto en esta formación que también se incluye la música. Esta ha sido también una temática que me dediqué durante muchos años, en la que yo pude recordar con la tabla de la doctora Frega, de todos los trabajos de la Comisión de Investigación, que hay 3 o 4 trabajos que presenté en diferentes años en la Comisión de Investigación, tratando exactamente de este tema, que es la formación musical de profesores generalistas, no sé si comprenden el término en español, generalistas o maestros de la aula. El maestro que enseña
todas las actividades en la primaria. No es un especialista en algo específico, más es un especialista en educación, un especialista en la educación de infantes. El tercer, que es un trabajo más reciente de 2023, olvidé el año, que fue publicado en el inicio de este año, que es un libro que se llama Music and Social Inclusion, International Research and Practice in Complex Settings, en un capítulo que escribí sobre el Brasil con el apoyo de Oscar Odena, que organizó la publicación. Trata de los impactos de la educación musical en proyectos sociales, que son temas también importantes y muy presentes en la literatura brasileña de investigación, porque cada vez más se quiere saber qué se pasa y cuáles son los efectos de esta formación musical en proyectos sociales con personas que tienen muchas necesidades sociales, personales, familiares. Y así es una investigación que mira un poco dos casos en el sur de Brasil, en el estado que vivo, que es Santa Catarina. Es interesante, como dice en el inicio, son tres contextos muy distintos, abordajes muy distintos. Y esta última, por ejemplo, es una investigación que ocurrió prácticamente a distancia por cuenta de la pandemia. Fue posible trabajar con una investigación en estas condiciones con las herramientas posibles de alcanzar los administradores y maestros de música que actúan en estos proyectos sociales. Estos son entonces los tres textos que estarán disponibles para lectura y para discusión. Espero que sean interesantes para ustedes y que sea una buena continuación de esta discusión tan rica que Ana Lucía ha promovido en estos dos encuentros. Y así nos vemos en la próxima semana. Un ótimo final de semana para todos, una ótima semana y hasta día 8. ¿Algo más que usted quiera decir, Carla? Muchas gracias. Les voy a mandar los textos, es que no podía accionar nada. Déjenme pasarle los textos, no puedo en el chat, no puedo integrarlos, pero se los mando en unos segundos por correo electrónico, porque no puedo acceder al chat, no sé qué pasa. Yo para despedirme y decir, Carla, a usted y a Sergio también, y va a parecer que digo algo que no tiene nada que ver con el curso. No, por favor, miren el mail que les voy a mandar en 5 minutos, porque hay noticias de una documentación que hay que mandar a Chile. Ya mismo se los mando, como todos tenemos, acabo de recibirlo. Y porque lo pedí, por eso me permito decirlo. Gracias por todo. Gracias. Una cosa más, por favor. María Fernanda escribió algo en el chat que creo que es muy importante. La doctora Frega inició la sesión hoy diciendo qué les llamó atención, qué intereses, qué tipos de hallazgos surgieron a partir de la tabla. Yo pienso exactamente lo mismo. Los textos no hay una idea, mire los objetivos o mire los aspectos epistemológicos o los resultados, o qué llama atención, que tragan para la discusión aquí. A partir de los textos vamos construyendo los intereses que se aportan. ¿Ok?